Comenzamos este Shabbat, esta Shavua de la Perashá Ki-Tetzé. Ki-Tetzé quiere decir cuando salgas a la guerra. Ki-Tetzé la milhamá loibeja, unetano Hashem elokeja viyadeja veyavita shivió. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, está hablando Moshe al pueblo de Israel, que cuando entra en la tierra y libra en las batallas que Dios le ordenó, dice Rashi, no tienen que dejar cautivos. Por eso aclara Rashi que esto no se refiere a las guerras, guerra mitzvah, la guerra que Dios le ordenó al pueblo de Israel, sino a las guerras que llaman Milhamat Reshut, Milhemet Reshut, quiere decir aquellas que el mismo pueblo de Israel se ocupa de librar contra sus enemigos que están alrededor, fuera de la tierra de Israel, que también son guerras permitidas, pero que el rey tiene que pedir permiso al Sanedrín para librarlas, porque tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con distintos asuntos. Entonces dice, vas a tomar cautivos, pero cuando habla de las guerras que vas a librar cuando entre a la tierra, a los pueblos que tienen que librar, dice, Loti tejaye kol neshama, no vas a dejar a nadie vivo. ¿Qué quiere decir? Bellavita Shivió, y vas a tomar cautivos. Está agregando a los cnanitas que están dentro de la tierra de Israel, que son parte de los 7 pueblos. Entonces dice, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, ¿qué dice Hasidut? Cuando uno habla de la guerra en general, ¿qué guerra? ¿Es una guerra perpetua, una guerra para siempre, una guerra que todas las personas tienen que librar constantemente? ¿A qué guerra se refiere? ¿Alguien sabe qué es? ¿Contra quién luchamos una guerra constante? No es con uno mismo, sino dentro de uno mismo. ¿Cuál es la diferencia? Claro, uno mismo, ¿qué significa? Uno mismo es el alma, es la esencia de uno, el que soy yo en realidad. El alma animal es alguien que está agregado, que yo tengo que dominarlo. Yo sé, Jenny quería hablar acerca de esto, porque en realidad a veces es muy difícil dividir qué es lo que es uno mismo y qué es el Yetzer Hara. Por eso es una guerra constante, sobre todo cuando esa guerra está dentro del mismo país. Pero a pesar de que hay dentro del mismo país enemigos, ese enemigo sigue siendo extranjero, no es parte del pueblo. Cuando hay alguien que es parte del pueblo, no se lo llama enemigo, se le llama un delincuente o se le llama un traidor, y a ese hay que hacer teshuvá, es parte de uno mismo. Cuando uno está luchando contra los enemigos, incluso aquellos que están dentro del propio territorio, esos que están dentro de mi cuerpo, entonces aquellos enemigos son el Yetzer Hara, y ese es el enemigo de todas las personas. Y si queremos generalizar, decimos que la guerra es en general contra todos los enemigos de Hashem. Entonces, tanto contra el Yetzer Hara
que a pesar de que el Yetzer Hará es un ángel que manda a Kadosh Baruj Hu, no es un enemigo de Dios, sino que nosotros tenemos que verlo como un enemigo y luchar contra él para vencerlo. Pero en general, todo aquello que trata de separar a la creación de su creador, se llama enemigo de Dios. Entonces, dice Hasidut, en hebreo, si ustedes leen bien como está escrito aquí, dice, Kitatzela milhamá al oibeja. La traducción literal sería sobre tu enemigo. Entonces, dice el Rebbe una regla general. Cuando uno sale a la guerra y uno sabe que la guerra es justa, no hay diferencia entre el Yetzer Hará y el Satán. Es todo parte del mismo equipo. El Satán es algo general, es un ángel general, y el Yetzer Hará es esa parte de esa maldad que está dentro de nosotros, que es parte de todo ese sistema que creó Dios para incitarnos y para superarlo. Entonces, para poder superar el Yetzer Hará y para poder superar a cualquier enemigo, incluso cuando uno considera enemigo a todo aquello que le impide vivir en forma sana, en forma feliz, tanto las adicciones como el rencor, como todas las inclinaciones malas que uno puede tener, uno tiene que saber que cuando uno decide salir a la guerra contra eso que está molestándome para que yo pueda trabajar como corresponde, entonces tenemos que saber que estamos al oiveja, sobre el enemigo. O sea, que la guerra ya está ganada de entrada. ¿Por qué? Porque en realidad la victoria no depende de nosotros, depende de Akadosh Baruj Hu. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, y nosotros sabemos que Dios lo pone para que lo venzamos, y por eso, como dice Magdalena, el Satán se alegra cuando lo vencemos, se alegra internamente, porque en realidad los ángeles están al servicio de Dios y quieren lo que quiere Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros triunfemos, que nosotros seamos felices, que podamos conectarnos con Dios sin inconvenientes, sin guerras, sin enfermedades, sin ocultamiento en general. Entonces ese Satán se alegra cuando lo vencemos, pero hasta que lo vencemos, él nos muestra su cara bastante fiera, nos muestra todas sus armas y trata de vencernos. Y como estudiamos en el Tanya, la lucha nuestra es una lucha bastante desigual, porque en general perdemos, aparentemente. Pero en realidad no es que perdemos, sino que Hashem en cada lucha nos pone niveles más altos de exigencia para que nosotros podamos vencer y elevarnos. Si nosotros tuviéramos que luchar contra aquellas cosas que luchábamos cuando éramos chicos, entonces ahora sería algo muy fácil para nosotros. El problema es que cada vez esas cosas se van en el salto, cada vez nos van elevando la valla, entonces cada vez es más difícil. Pero a pesar de que no ganemos, el hecho de luchar es justamente lo que Akadosh Baruj Hu quiere. Que cada vez tengamos más fe y que el mismo hecho de que nos vienen inconvenientes, que nos vienen pruebas, eso es una muestra de que Dios se nos está revelando. Cuando nosotros tomamos las cosas de la vida de esa manera, entonces en general vencemos y en general, a pesar de que no podamos ver el producto del triunfo en ese momento, vamos acumulando y cada vez en su momento nos da, en el momento que él decida, nos da la revelación y la recompensa.
Pero como siempre hablamos, y ahora vamos a ir al Zohar, como nos enseña la Kabbalah y el Hasidut, los sabios de Israel, todo el trabajo nuestro es para refinar el mundo. Entonces, el mismo hecho de luchar contra el oponente, eso está refinando el mundo. Que nosotros ya sepamos hacia qué está bien y qué está mal, es parte de volver a rectificar el pecado original de Adán Rishon, que fue justamente que se mezcló el bien y el mal. Y ahora, en el Zohar vamos a hablar un poco de eso entonces. Acuérdense, la perashá de la semana, Kitetse, y Bezrat Hashem, los Teilim y el Hitas, el Tanya de todos los días, tienen que estar siempre presente. Muy bien, vamos al Zohar. El Zohar, como siempre decimos, está dividido en Parshiot, está de acuerdo con la perashá de la semana, la parte del cuerpo principal del Zohar. Entonces, cada porción es explicada de acuerdo con el Sod, de acuerdo con la Kabbalah, por Rabbi Shimon Bar Yochai y todos sus compañeros. Y entonces nosotros estamos tomando aquí una parte de la Perashá que habla específicamente de la Geula, de la redención. Pero posiblemente no veamos una referencia directa a la Perashá de la semana, pero esto que estamos estudiando está conectado con la Perashá de la semana exactamente. Entonces, el título de este estudio que vamos a hacer hoy es Mashiach y Abó que Ani Berrojev al Hamor. Como pusimos en el título de la clase, el Mashiach vendrá como un mendigo o un pobre que monta un burro. Explican los sabios que el Mashiach puede venir de dos maneras. Si ameritamos, si lo logramos, vencer al Yetzer Hara, entonces va a venir en forma montado sobre las nubes de gloria. Y si no lo logramos, va a venir montado sobre un jamor. ¿Qué es un jamor? Jamor, que significa burro, tiene las mismas letras de Homer. Homer quiere decir materia. Entonces, las nubes representan lo espiritual, la forma buena. Por eso acá dice el Zohar, que es de donde viene este trabajo, bien, este concepto, Beofen Shelozahu. O sea, de la manera que no fueron meritorios. O sea, el Mashiach va a venir igual, la redención va a venir igual, por más que nosotros hagamos o no hagamos. El asunto es cómo va a venir. Si va a venir a través de la materia, entonces el Mashiach va a venir justamente a refinar el mundo, y va a haber guerras, y va a haber todo tipo de pruebas. Y eso es justamente cuando la materia no está rectificada. Por eso dice cuando el pueblo de Israel no logró, cuando no tuvo el mérito. ¿El mérito de qué? De haber refinado el mundo. De haber hecho teshuvá y haber hecho que todo el mundo cambie. Entonces va a venir a través de la forma de ocultamiento, que es la materia, la naturaleza. Entonces
va a venir en forma natural, como a través de milagros investidos en la naturaleza, y aquellos que están preparados los van a ver. Nosotros que estamos estudiando constantemente y preparándonos, entonces nosotros vamos a ver y estamos viendo esos milagros investidos en la naturaleza, porque el Rebbe nos está abriendo los ojos y nos dijo que abramos nuestros ojos interiores también, que veamos dentro de lo que vemos, aquello que está en su interior. Y eso también está inspirado en el Zohar que vamos a estudiar hoy, que cuando uno ve el mundo que lo rodea como algo material, eso significa que el Mashiach, que Dios se está revelando como en forma material, está andando sobre un burro. En cambio, cuando anda sobre las nubes, ¿qué es la nube? La nube es ese intermedio entre lo espiritual y lo material. Aquello que está por encima y nos hace conectar los dos opuestos, que son lo espiritual y lo material, como uno. O sea, nosotros podemos saber y podemos entender lo que significa el Shema Israel, que Dios es uno y que todo lo que Él creó es uno con Él. Esa es la nube, por eso hay distintas parábolas de que el pueblo va a venir a Israel montado sobre águilas. Todos esos alusiones que tienen que ver con volar, con el aire, con las nubes, tienen que ver con que nosotros llegamos a un nivel espiritual que nos permite elevarnos por encima de lo material y ver la realidad tal como es, sin el ocultamiento de la naturaleza. Entonces, acá hoy vamos a estudiar cómo es cuando el Mashiach, cuando todo esto se produce, la redención se produce a través de la naturaleza, a través del ocultamiento, y ahora vamos a ver que el ocultamiento también tiene que ver con la Torá. La Torá tiene su parte oculta y su parte revelada. Y dice así: Be'amar Raya Meemna le Rabbi Shimon Bejaverab. Acá hay un Rashei Tevot muy común. Rashei Tevot, ustedes saben que significa iniciales de palabra. Rashei quiere decir la cabeza, el principio, como decimos Rosh Hodesh o Rosh Hashanah, el principio y la primera letra. Y Teivot es palabra, entonces en castellano nosotros lo llamamos la inicial de la palabra, la letra inicial de la palabra. En general las iniciales. Entonces esto, Lamed Reish Shin, significa están todos viendo donde yo me refiero, ¿no? A ver, vamos a marcarlo. Lamed Reish Shin, entonces, ¿qué quiere decir? Le Rabbi Shimon, Lamed Reish Shin, y después dice Bejaverab y sus compañeros. Entonces, ¿quién es Raya Memna? Acá dice Raya Memna, ¿quién es? Beamar Raya a Raya Memna, le Rabbi Shimon Bejaverab. ¿Quién es Raya Memna? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién les está enseñando? Moshe Rabbeinu, el Roé Neeman. Raya Memna es en arameo, Roé Neeman o Roé Emuná, que decir el pastor fiel o el pastor
de la fe, que nos lleva a revelar nuestra fe. Entonces, ¿qué le dijo Rabbi Memna? Todo esto no es el Zohar, todo esto es la explicación que da el comentarista que nos está enseñando y traduciendo el Zohar. Dice, Aval Rabanan, voy le'inun de Achlin Teben de Oraita. Dice, pero los rabinos, los sabios, ¿qué dijeron? Hay de aquellos que comen la paja de la Torah, que comen la cáscara del trigo. No es porque la cáscara del trigo sea mala, ahora vamos a ver. Acá hay una aclaración y dice que acá hay otro Rashei Tevot que ustedes conocen también, a Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, y otros, en la Yom Agemara, en el Talmud, la palabra Teben, que como recién lo tradujimos es la paja, es también el grano y la cosecha. Y también lo trae Rabbi Jaim Vital, otra Rashai Tevot, dice, ve a Rab Jaim Vital, y el rabino Jaim Vital, el alumno de Larissa. Beagdamat es Jaim. En la introducción del libro que todos conocemos se llama Etz Haim, el árbol de la vida, la obra de El Arizal. Hoy le Elu Sheochlim Tebel Kol Shel Atorah. Teben Shel Torah, aquellos que comen solamente la cáscara de la Torah. Rotze Lomar, otro Rashei Tevot. Rotze Lomar quiere decir, ¿qué significa esto? Shelomdim Rak Shata Torah, que estudian solamente la parte literal, la parte revelada de la Torah, la parte simple. Velo Yadeu Besitrei Deraita. A mí me encanta cuando mi rabino me enseña, porque él lo dice en Ashkenazí. Dice, Velo Yodei Besisrei Deoraise. Ve'einam Yodim Besitrei Torah. Y no conocen los secretos de la Torah. Pobre de aquellos que solamente comen lo que está por afuera, la parte revelada, y no comen y no conocen las partes ocultas, Sitrei, Seter. Seter es una palabra que ustedes conocen, tiene que ver con Esther. Esther quiere decir ocultar. Y de ahí debe venir la palabra historia y todo ese tipo de cosas. Sitrei Torah, las cosas ocultas de la Torah. Lefi, ¿por qué? Sheinam Hafatzim Belimudo. O sea que ellos no les gusta estudiar los secretos de la Torah. Ela Kalim Behamudim de Oraita. Si no, solamente estudian la parte Shat a Torah Bekalba Homer. Hay distintas reglas que los rabinos, 13 reglas que los rabinos utilizan para hacer la interpretación de lo que estudia de lo que se aprende de la Torah. Entonces, estas reglas son para interpretar la parte revelada, o sea que a pesar de que es una interpretación, el drush
De todas maneras, es lo que es la parte literal, está interpretando la parte literal. Una de ellas se llama Calva Homer. Calva Homer significa lo más simple a lo más difícil, o lo más liviano a lo más pesado. Homer, o vamos a utilizar la misma palabra que antes, Homer, Calva Homer, Hamur quiere decir más estricto. Por ejemplo, una ley que es interpretada como Rabbi Hillel siempre interpreta la ley de una forma más suave, y Shammai estudia y interpreta la ley, legisla de una forma más hamur, más estricta y más dura. También Calva Homer se refiere a cuando a las averot también, que si hay algo que es más leve y otro más grave, etcétera, etcétera. Calva Homer. Entonces, por ejemplo, una regla de Calva Homer es que si yo, por ejemplo, digo que un animal es kasher cuando tiene la pezuña partida y no es rumiante. Entonces, por ejemplo, el cerdo tiene la pezuña partida y por eso se acuesta de costado para mostrarnos que tiene la pezuña kasher, pero no es rumiante. Está dicho que en el futuro el cerdo se va a transformar en rumiante y va a ser kasher. Por ahora no. Supongo que va a ser una modificación genética que va a hacer el Mashiach cuando venga. Entonces, el cerdo solamente tiene la pata kasher, pero no es kasher porque no es rumiante. Por fuera es puro y por dentro es impuro. Entonces, hay otros animales que son puros por dentro y son impuros por fuera y impuros por dentro. Por ejemplo, el caballo o el león, la serpiente, perdón, la serpiente no tiene pezuña. El león, los animales mamíferos que no son rumiantes y no tienen pezuña. Entonces digo, si el cerdo que tiene pezuña partida, pero no es rumiante, es taref, no es kasher. Calva Homer, más todavía va a ser otro que tiene las dos simanim, tiene las dos señales. ¿Sí? Ese es un ejemplo de Calva Homer. Si algo más simple es así, cuanto más va a ser algo que todavía es más, tiene todavía más señales. Entonces dice, ¿quiénes son aquellos de los cuales los sabios se lamentan? Aquellos que estudian la parte externa y no se ocupan de la parte oculta de la Torah. Beoskin tamid, besvarot, behakirot, bekoach sichlam, ameurav, mehemet, besheker. Y se ocupan siempre de explicaciones e investigaciones hechas a través de la fuerza de su intelecto. ¿Y cuál es el problema de entender solo las cosas en forma intelectual, a través solo de la meditación de la mente de la persona, que está Meurav, Niemet, Besheker? ¿Por qué? Porque está mezclado la verdad y la mentira. Si uno no conoce lo profundo del tema, las cosas ocultas, y ve nada más que lo exterior, entonces lo exterior
cuando uno lo ve, uno no puede decidir qué está bien y qué está mal. Está mezclado la verdad y la mentira. Ve ahí, ¿no? Y entonces, Kalin Teben de Oraita. Entonces, ¿qué son? Kalin, aquellas cosas livianas, la paja de la Torah. Aquellas cosas simples, por eso dice Calva Homer, aquellas cosas simples que hay en la Torah son como la paja que hay en la Torah. Jumbra de Raita, Gita. Y de Barima Kashim lleva Torah, Aino Atop lleva Torah. Entonces, ¿cuáles son las cosas difíciles, las cosas más duras de la Torah? Aquello que está oculto, que es más difícil de entender. Entonces dice, Jumbra, aquella cosa que es Homer, que es más duro. En la Torá de Oraita, Gita. ¿Qué es Gita? El trigo. El trigo que está oculto dentro de la paja. De Barim a Kashim lleva Torah, las cosas que son más difíciles de la Torah. Aino a Top lleva Torah. ¿Y qué es eso? Lo bueno que hay en la Torah. Ubejinat Gita. Eso es llamado Gita, trigo. Shebemisparó Hasbeto Tiota Torah. ¿Cuál es la gematria de la palabra Gita? Het, Tet, Hei. Het es 8, Tet es 9, Hei es 5, suma 22. ¿Sí? 17 más 5, 22. Entonces, ¿por qué lo llama la Gita, el trigo de la Torah, la semilla que es comestible? Porque ese es el número de las 22 letras de la Torah. Veu Notricon, Het, Tet, Hei. De Aino y lana de Tov Berra. Het Adat Tov Berra. Entonces, Gita, Het, Tet, Hei, acá lo está utilizando para mostrar una alusión, está usando una parábola de la paja y del trigo, y está mostrando la parte oculta. ¿Cuál es la parte oculta? Que por un lado la gematria de Gita es 22, pero además, esto es Het Gita, es Het Tet Hei, o sea, Ilana de Tov Berra, Etzadat Tov Berra, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Ainu, Miklipat Noga, Ameurav Tov Berra, Shu, la mitad Baolam, Ayetzirah Bematat. Le mata Baolam, Ayetzirah Bematat. Entonces, dice, este árbol del conocimiento del bien y del mal es la mezcla del bien y del mal, de la mentira y la verdad. Entonces, cuando uno ve solamente la parte de afuera y analiza la parte liviana y la parte gruesa, la parte buena y la parte mala, Kalim, Bekashim, la parte mala y la parte buena. ¿Qué quiere decir la parte mala de la Torah? Quiere decir que uno lo lee y solamente lo ve por afuera y lo interpreta mal. Entonces, ¿por qué lo interpreta mal? Porque lo está estudiando a nivel de árbol del conocimiento del bien y del mal, tal como
Adán Arishon interpretó las palabras de Dios y por eso se equivocó. De Ainu, mi klipat noga, ameurab tov berra. La klipat noga es una de las 4 cáscaras impuras, pero a diferencia de las tres cáscaras inferiores que son completamente impuras, la klipat noga, noga quiere decir que hay un brillo dentro de ella, quiere decir que no es completamente impura, sino que tiene algo dentro suyo que se puede sacar. Por eso toda la naturaleza, todo el mundo en que vivimos, el mundo material, es una mezcla de bueno y malo. Por afuera parece todo malo, y por dentro tiene algo hay chispas de divinidad que tenemos que rescatar. Top Berra. Y esa es la diferencia, trayendo el ejemplo anterior, un animal que es Taref es nada más que una de las 3 clipot impuras. Una de las 3 cáscaras impuras que no tiene nada bueno. Con un cerdo nosotros no podemos hacer nada bueno con él. Pero no lo podemos utilizar para alimentarnos. Y tampoco es bueno tocarlo porque es impuro, etcétera, etcétera. Pero una klipat noga es, por ejemplo, una vaca. Una vaca, mientras está viva, es un animal puro, pero todavía puede ser enviado para el lado de lo impuro, si se lo mata o si se enferma o si tiene algún defecto que no nos permite utilizarlo para tanto la comida como o para hacer cueros para el Sefer Torah o para los tefilim o para las mezuzot, etcétera, etcétera. Incluso la misma vaca, cuando la queremos utilizar hay que sacarle la sangre. En la sangre está en la parte mala de ella, la sangre no la podemos comer. Por eso se le saca la sangre y es parte del proceso de cayerización de la vaca. Entonces por eso es Kripat Noga, porque puede ser llevado para el bien o para el mal. Está mezclado, Ameurab Tov Berra. Shehu le mata, Baolam, o sea que está por abajo del mundo de Yetzirah, Bematat. ¿Qué es Matat? Es el ángel que está encargado del mundo de Asia. Berromez al Svarot, Aimet vea Kesher Sheba. Entonces, ¿esto a qué alude? La Klipat Noga, al Ilana Tov Berra, a las explicaciones verdaderas y mentirosas que hay en ella. Cuando uno estudia la Torá, por ejemplo los caraítas que solamente creen en la Torá escrita y no creen en toda la parte oral que incluye la Kabbalah, por ejemplo, la parte oculta, entonces ellos hacen interpretaciones erróneas. Entonces hay cosas que pueden hacer bien y cosas que hacen mal. ¿Por qué? Porque Het, son las iniciales es la raíz de la palabra Het, que es pecado. Het en hebreo se escribe Het, con Aleph. Het, pecado. Entonces, la Jitá, como ustedes ven, tiene una parte que es Het, que es pecado, pero al agregarle la Hei, se transforma en Hashem. ¿Y de qué manera se transforma eso en bueno? Porque Het también es gematria 18, que es la palabra Hay, que quiere decir vivo. Y vivo es lo contrario del pecado. Pecado es la muerte, vivo es lo bueno. Entonces, por eso está mezclado. En la misma palabra, el mismo trigo tiene la posibilidad de hacer pan o de hacer cosas que hacen mal. Por eso es llamado el árbol del bien y del mal.
de acuerdo con algunos sabios, el árbol del pecado del conocimiento del bien y del mal con que pecó, o sea, el fruto que comió Javá y Adán fue el trigo. Y eso está sacado justamente del Zohar, por esto que estamos diciendo aquí. Entonces la Torah es llamada Jitá. Entonces, esto no significa que sea mejor ser vegetariano, al contrario, como dijimos que los animales puros tienen chispas de divinidad en su interior que tienen que ser rescatadas, entonces, mientras haya chispas ahí en su interior, tenemos que seguir comiendo animales, utilizándolo para bien. No, Adán en realidad come las dos cosas. Cuando uno estudia la Torah, está comiendo el trigo, pero ustedes vieron que el trigo, para hacer harina o para que el grano pueda ser comestible, hay que sacarle una cáscara muy gruesa que hay alrededor. No hablo de la cascarilla fina. eh, No hablo de la cascarilla fina que recubre el grano, porque eso es el salvado el afrecho que hace bien. Pero la paja, que es la parte gruesa, dura, que nos impide comerlo y no deja que lo que hay adentro salga afuera. No sé, Magdalena, no sé dónde sacaste ese verso, pero por el hecho de tener ese nombre significa que fue sacado de un lugar no kasher. Entonces, esa es una palabra que algunos creen que es el nombre de Dios, pero no es el nombre de Dios, es un invento y no es utilizado por los judíos. Entonces, yo estoy casi seguro que el lugar de donde sacaste eso no es Kasher, así que te aconsejo que no vayas más allí. Eh, Y no lo digo por algo personal, simplemente como acá estamos en público y hay mucha gente que va a ver esto, es importante que quede bien aclarado que ese comentario no pertenece a nuestra clase y que no, ese lugar y esos nombres no tienen que ser utilizados. Em, entonces, eso es lo que se llama el Etzadat Tov Berra, algo que está mezclado el bien y el mal, está cubierto el bien que hay adentro con una cáscara, como todo lo que hay en la naturaleza, y que si nosotros no lo abrimos, entonces no podemos saber si es bueno o malo. No podemos saber si hay algo en su interior que sea bueno. Y así pasa con la Torah. La Torah fue escrita con palabras de personas, con el, con el lenguaje nuestro. El lenguaje nuestro está hecho para entender las cosas de acuerdo a nuestro intelecto. Y si nosotros solamente utilizamos el intelecto y no utilizamos las cosas ocultas que nos enseñan los sabios de la Torah, entonces nos equivocamos. Y esa es la Klipat Nova. La Klipat Nova puede ser utilizada, pero si podemos descubrir el bien que hay en su interior. Podemos sacar de su interior la chispa de divinidad que encierra. Entonces, ¿qué significa Jita? Decíamos recién. Por un lado, Het Tet es la raíz del pecado, de la palabra Het. Y Het hay una Aleph al final, que es la Aleph de Adán, es el pecado de Adán. Pero la Jita está mezclado, tiene el bien y el mal.
como recién decíamos, lo que acabo de decir no es una ofensa, sino que simplemente es parte del estudio, parte del aprendizaje, porque casi todos los que están aquí, también antes Jenny también dijo algo que no era correcto y yo le expliqué cómo era. Y lo que tú has hecho también, Magdalena, es algo que no está correcto, pero como sé que lo hiciste para aprender y para aportar, entonces te expliqué y está todo bien. Em, entonces, una cosa es aceptar las correcciones, otra cosa las ofensas. Acá tratamos de no ofender a nadie, sino simplemente poner las cosas en claro. O sea, hacer lo que está diciendo Rabbi Shimon Bar Yochai, sacar la cáscara que tapa la verdad. Entonces acá dice justamente, Berromes al Svarot Aemet de Asheker. Y esto alude a las explicaciones que son verdad y mentira que hay en ella. Por eso hay religiones que fueron creadas en base a la Torah. ¿Cómo puede ser si la Torah es verdad? Pero fue hecha con lenguaje del hombre y el lenguaje del hombre es un lenguaje que puede ser interpretado para bien o para mal. Entonces hay que saber cómo interpretarlo. ¿Por qué? Kihet moreal svarot asheker. Porque Het, pecado, habla de las explicaciones que son mentiras. Veot Hei y la letra Hei que está en Gitá, que dijimos antes, Veot Hei More al Tzad Aemet Sheva. Y Hei habla de del lado de verdad que hay en la Torah. Entonces, escribe aquí el sabio para aclarar lo que está diciendo. Acá dice, no me maet a ese a Torah. Dice, no es que hay que disminuir la ocupación en las cosas reveladas de la Torah. No, al contrario. El atzoek alotam shelomdim rakshat. Él está gritando aquí, Raya Memna, Moshe Rabbeinu, aquellos que estudian nada más que las cosas reveladas, Veinom Hafatzim Belimut Sitrei Torah, y que no quieren, no tienen inclinación, no desean estudiar las cosas ocultas de la Torah. כי עסק הפשט הוא רק נתינת כוח וניצוצות לאחיותם. ¿Por qué? Porque ocuparse en la parte revelada, pshat, por favor, no quiero que discutan en el chat, cualquier problema que hay me escriben y hablamos, no es el lugar para hacer este tipo de cosas. Y tampoco para poner sitios de internet que yo no conozco, así que por favor, eh, aquellos que quieren poner alguna dirección de internet me las mandan a mí porque yo no sé si lo que están poniendo es cayer, si no es cayer. No tengo tiempo ahora de ver el chat porque estamos concentrados en esto. Si alguien insultó va a ser inmediatamente eliminado de aquí. Eh, Acá hay una persona que está insultando, entonces en este momento va a ser eliminado. Te sugiero que te vayas solo. Yo no te quiero echar, pero te aconsejo que este no es un lugar para que estés aquí. Creo que es Josué.
Muy bien. Sigamos. Entonces, acá dice, aquellos que estudian nada más que las cosas de afuera, está bien, pero solamente eso no está bien. Hay que saber también el significado interior de las cosas. ¿Por qué? Porque lo de afuera es nada más que netinat koach, es para dar fuerza. Es como cuando uno toma vitaminas. Las vitaminas son buenas, pero no sirven para vivir. Sirven para fortalecer, pero aparte hay que tomar otras cosas que hagan bien. Entonces, אבל אין בהם כוח להעלותם עד האצילות, להתחבר ולתקן כראוי. Entonces, el trigo, tal como está, lo comemos y nos da fuerza, pero por sí mismo no nos da fuerza como para elevarnos a Atzilut, para tomar esas chispas y elevarlas a su origen en Atzilut. Y rectificarlas como responde. Veilu Shaina o Hafatzin el Apepshat. También debe Beirbubi. Entonces, si solamente están con el chat, todo el tiempo están mezclados el bien y el mal. Que en la Koach le barrer a Tob minarra le gambre. Porque no tienen fuerza para levarer, para refinar, para depurar el bien del mal en forma completa. Y creo que hoy en la clase se dieron varios ejemplos del asunto, de cómo hay cosas que se pueden levarer y hay cosas que hay que eliminarlas porque hasta que no venga Mashiach, no pueden ser eliminadas, no se pueden ser, o sea, no está en mi poder levarer, refinarlas. Abal Baolam Atzilut, dice, pero en el mundo de Atzilut, Ley Darka de Malka Umatronita, Ein Derech Hamelech de Malka. Dice, pero en el mundo de Atzilut, la forma en que se conduce el rey y la reina, Malka Umatronita, le Mirkab al Hamra. El rey y la reina no montan un burro, ela al susban, susbeón, sino que montan sobre caballos. Shem Sod Merkabah, Ailionah, Beijal Kodesh Kodashim de Briah. Entonces, el burro está representando al mundo material en que vivimos nosotros, que proviene de los ángeles que están en el mundo de Yetzirah, y esos ángeles de Yetzirah crean el mundo de Asia donde nosotros vivimos, material. Pero en Atzilut, para que nosotros podamos elevar todo eso a Atzilut, entonces allá en Atzilut no existe el burro. El rey y la reina no pueden montar en un burro. Ela al Susim, sino a los caballos. ¿Y el caballo qué es? El caballo es el secreto de la Merkabah Elioná. Es el secreto de la carroza divina. Baihal Kodesh Kodashim de Briah. En el lugar del Kodesh a Kodashim del mundo de Briah. O sea, el lugar más sagrado de Briah, el más elevado, que está justo por debajo de Atzilut. Entonces Atzilut se monta sobre Briah, sobre el Keter de Briah es Malhut de Atzilut. Entonces acá están haciendo alusión a que para que
se puede entender lo que está escrito en la Torá de nuestro mundo material, que está cubierto de materialismo. Por eso nosotros hablamos de un burro, de un caballo, de paja, de trigo, pero en el mundo superior no existe eso, son nada más que alusiones a cosas espirituales. Entonces, aquí está Jonia, ahora vamos a ver qué dice de Barín 29-28 y vamos a tratar de entenderlo. Pero acá no está hablando del burro en el sentido de un animal que hay que refinarlo, sino que está hablando de animales en relación a qué está aludiendo, como medio de transporte. Porque después habla del caballo, el caballo es tan impuro como el burro. Pero el burro es un animal que es más para la gente pobre y los reyes van en caballo. Entonces, el burro, el homer, porque la misma palabra homer tiene que ver con hamor, se refiere al mundo material. Y sus caballos se refiere a los caballos de la carroza, de la carroza real. Entonces, ahora vamos a ver qué significa. Pero, en principio, lo que acabamos de decir es que la parte externa de la Torá es como el burro, y la parte interior, la parte oculta, que son los secretos de la Torá, que es la parte más elevada, es como el caballo real, donde se monta el rey. Entonces está aludiendo al mundo de Briá, y la parte más elevada, Kodesh HaKodashim, la parte más sagrada de Briá, que es la que está conectada con Atzilut. Entonces, Atzilut es el rey, en hebreo Atzilut también significa realeza, y la carroza es el mundo de Briá, que está por abajo, sobre la cual se monta y transporta. ¿Qué es carroza? Es un transporte. Entonces, para que el mundo de Atzilut pueda llegar hasta abajo, tiene que montarse en ese transporte que es el mundo de Briá, que es el primer mundo donde hay cierta ocultamiento, es el principio del ocultamiento. Entonces, por eso es la carroza, porque es la que después va a ayudar para que toda esa luz infinita que hay en Atzilut vaya bajando y se invista en el mundo de Asia. Entonces, allí no montan en burro, allí no hay cosas materiales, sino que es todo carroza divina. La carroza divina es todo espiritual. Sherak Leshem Yordat Amalhut. ¿Por qué? Porque es solamente para bajar al Malhut. Malhut es reinado, por eso habla del rey y la reina. Porque Malhut de Atzilut es lo que se inviste en Briá y se transforma en el Keter de Briá, la corona de Briá. Ada Udichtiv, y por eso en el Zohar está escrito, Kitirkab al Suseja, Markeboteja Yeshua. Quiere decir, cuando montes en tu caballo, entonces tu carroza te va a llevar a la redención. Quiere decir esto, Shelifamim, Eijal Kodesh Kodashim, Nasa Bejinat Atzilut Mamash. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces ese Eijal, la recámara que se llama Kodesh Kodashim, que es la parte de Keter de Briá, se hace Atzilut, tal cual, porque es la conexión. Veazu Merkabash el Yeshua la Shechina. Entonces ahí se transforma en una carroza para la redención, para salvar a la presencia divina. ¿Qué quiere decir? Que Malhut de Atzilut, que es llamada la presencia divina, se tiene que investir en los mundos inferiores para que ellos vivan.
O sea, el rey tiene que darle a su pueblo todo lo que necesita el pueblo para vivir. Entonces, el rey no puede subirse a un camión de repartidor de leche o de trigo para repartir al pueblo. Él tiene que dar la orden, entonces todo lo que está por abajo, sus ministros, su nivel más bajo de reinado, entonces va bajando a los niveles inferiores para hacer vivir al pueblo. No sé si alguien me está escuchando o están todos leyendo el chat, pero bueno, si no me están escuchando yo estoy aprendiendo mucho. Ok. De Eimes al Zelin Bemaljuta de Mirkab Matronita al Hombra, porque no se insulta, no se desprecia al reinado, al rey, haciéndola montar, no se desprecia al reinado, haciendo montar al rey sobre un burro, que en Mezalzelim Bejvot Amalhut, Shetirkab Amalka Alajamot. No se puede hacer que, ¿ok? Lemirkab Kol Sheken Malka. Entonces, a la reina no se la puede despreciar haciéndola montar en un burro, y más todavía al rey, Kol Sheken Amelech, Gamalki, Aihal Kodesh Kodashim, y por eso está dicho que en la recámara de lo más sagrado de lo sagrado, Kodesh Kodashim, que es el Kodesh Kodashim en el mundo que nosotros vivimos, es la parte más sagrada del templo sagrado, donde está el arca y donde entra el Cohen Gadol una vez por año en Yom Kippur. Eso se llama Kodesh Kodashim. Pero a pesar de que es lo más sagrado, el arca está hecho de oro, de madera, las tablas son de piedra, está hecho de cosas materiales. Y adentro de eso está investido la verdadera luz infinita que viene de arriba. Leit Deinahar Ediot. Y entonces no es un lugar para Ediot. Ediot quiere decir aquellos que son simples, que son, como decíamos antes, el pobre o el mendigo. ¿Y a qué se refiere con el pobre o el mendigo? En lo mekomosh el matat anikra Ediot. Idiot no quiere decir idiota estúpido, sino quiere decir que no es digno. ¿Y a qué se refiere Matat? Es al ángel, que ese ángel de mundo de Yetzirah que da origen al mundo de Asia, al mundo material. Entonces no es porque sea malo el ángel, sino porque es un ángel de nivel inferior para poder generar el mundo material. Y entonces el rey que está en Atzilut, que es todo espiritual, es una emanación de la luz infinita, donde no hay nada de ocultamiento, entonces no tiene nada que ver con esto. Evet de Arhei de Mirkab al-Hamra. Entonces, este sí es como un siervo que está en Yetzirah, y que el trabajo que tiene, la forma que tiene de su costumbre, es montarse en un burro, que es el mundo de Asia. ¿Sí? Supongo que todos ya saben, Atzilut es el mundo espiritual, que es una emanación de Dios y no hay ocultamiento, y después hay tres mundos, Briah, Yetzirah y Asia. Entonces Briah es la carroza, Briah es el transporte de Atzilut para bajar. Y también en otro momento vamos a aprender cómo también es para subir. Y Yetzirah se monta sobre Asia, ¿sí? Entonces hay dos niveles de hombre, Atzilut y Yetzirah. Y hay dos niveles de carroza, Briah y Asia, todo en forma relativa, porque podríamos decir que Briah se monta sobre Yetzirah también. Pero en forma general, Atzilut se monta sobre Briah y Yetzirah sobre Asia. Entonces,
Briá es como un caballo porque se monta, es un nivel superior que puede conectarse con el rey, es digno del rey, y Yetzirá es un nivel, Asía es un nivel inferior que es todo material, y entonces, ¿quién se puede conectar con él? Una persona que está acostumbrada a montar sobre un burro, una persona simple, rústica, como el ángel que crea el mundo de Asia. ¿Dónde vamos? En Ikrediot. שהוא עבד שביציאה שדרכו לרכוב על החמור שהוא עולם העשייה. Él está acostumbrado, esa es su forma de vivir, de trabajar, de cumplir su función. Entonces, como decíamos, burro es jamor es Homer. Homer es el mundo material en que vivimos nosotros, el mundo de Asia. Vamos a interrumpir acá 5 minutos, ya falta poco para que terminemos el tema, que no quiero dejarlo por la mitad. Vamos a marcar aquí donde nos quedamos. Vamos a poner un poco de música y vamos a ver de qué se trata. Aquello que me está preguntando. ¿Dónde me dijiste que estaba, que contradice de Barim, qué? 29-28. Ah, ok. Es el verso que puso antes Magdalena. Anistarot la Shem Elokeja, Ve'aniglot lanu ulevaneinu adolam. לעשות את כל דברי התורה הזאת. Por supuesto que contradice si nosotros hacemos lo que está diciendo Rabbi Shimon, que lo tomamos nada más que en forma literal. Cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, está escrito que se anuló el decreto de que los mundos superiores no iban a bajar a los mundos inferiores, y los mundos inferiores no iban a subir a los mundos superiores. Justamente cuando fue el pecado de Adán Rishon, que en ese momento Dios estaba revelado en la naturaleza, y entonces como Adán pecó y no fue meritorio de poder hacer el trabajo que Dios le pidió, entonces Dios dijo, no le puedo dar los secretos a Adán Rishon porque mira lo que hace. No tiene el dat refinado. Entonces, a través del trabajo de los tzadikim, cuando estudiamos el Mamar Bati Legani, el último Mamar, la enseñanza que nos dejó el Rebbe anterior y que después el Rebbe Lubavitch durante 20 años, durante 40 años siguió enseñando punto por punto, empieza así, que cuando Adán pecó, la presencia divina se fue de este mundo y se fue al primer Raquía, al primer firmamento, y con el pecado de todas las generaciones subió hasta el séptimo cielo, hasta el séptimo firmamento. Después vino Abraham, Isaac, Jacob, Levi, Keat, Amram y Moshe, y esos 7 hicieron que la cosa se revierta, que las cosas ocultas, o sea, la presencia divina, vuelva a bajar a la tierra. Entonces, con la entrega de la Torá,
se volvió a hacer como una nueva creación del hombre, donde se le da una nueva oportunidad de revelarle al hombre las cosas que la presencia divina se vuelve a revelar. Literalmente está escrito en la Torá que se reveló en el templo, en el tabernáculo del desierto, justamente en el Kodesh HaKodashim. Volvió a bajar y la presencia divina moraba allí. Beazuli Mikdash Beyahanti Betoham. Y harán un santuario y moraré dentro de ustedes, dentro de ellos, dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir que va a morar dentro de nosotros? ¿Qué es la presencia divina? Es lo que estamos hablando ahora. La luz infinita que está oculta, los secretos de Dios, la parte Nistar, Sitrei Torah, la parte oculta de la Torah. Y por supuesto, la parte oculta de la naturaleza, porque Dios cuando creó la naturaleza, los mundos, miró la Torah. Entonces, así como los mundos tienen una parte revelada y una parte oculta, y la ciencia se ocupa de revelar todos los secretos que hay en la naturaleza, pero hasta el punto que no pasa el límite de lo material con lo espiritual. La ciencia llega hasta el límite de lo material. Quiere decir que para la ciencia, el decreto que se anuló cuando se entregó la Torá, que la presencia divina volvió a bajar y que los mundos superiores bajaron y los mundos inferiores pueden subir, para la ciencia no existe. Por eso la ciencia es Etzadat Tov Berra, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por eso interpreta cosas y cada tanto va cambiando. En cambio la Torah es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque Dios se reveló en el monte Sinaí al pueblo de Israel y le dijo, bueno, ahora no te voy a dar todo revelado como le di a Adán a Rishon, sino que, primero sí lo hizo. Dios dijo todos los mandamientos de golpe y las almas del pueblo de Israel se iban de tanta revelación. Quiere decir que Dios sí quiere que las cosas ocultas sean de nosotros. Pero nosotros le pedimos a Moshe Rabbeinu que él vaya. Entonces Moshe Rabbeinu tiene la capacidad de conocer las cosas ocultas y también las cosas reveladas y de conectarlas. Entonces nosotros de a poco, a través de la Torah, el pueblo de Israel, la parte revelada ya la tenemos, la podemos utilizar. Pero Dios quiere que también entremos dentro del fruto y que conozcamos también la parte interior, conozcamos también Dios nos está pidiendo, por favor, que revelemos a Dios en este mundo, que mostremos a todos, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos, que Dios es uno, y que todo lo que hay aquí es creación de Él, y que no solamente es creación de Él, sino que es Él mismo, y que dentro de la cáscara de la naturaleza está la divinidad. Entonces, por eso viene Hasidut, y nos dice, nos vuelve a interpretar de acuerdo con el Zohar este nuevo verso, y dice, Anistarot Lashem Elokeinu ve'aniglot, Lanu ulevaneinu adolam, lasot et kol divrei Torah azot. Las cosas ocultas que son de Dios y las cosas reveladas, son nuestras, de nuestros hijos por siempre. Por eso Dios puso un alma divina que es parte de Dios en lo alto dentro de este cuerpo, para que nosotros la revelemos, así como nosotros tenemos que revelar el alma divina que hay dentro de nosotros. También tenemos que revelar la divinidad que hay en todas las cosas, en todo el mundo. Muy bien. Entonces, evidentemente tenés razón, hay una contradicción, pero esa contradicción es si hacemos lo que dice Rabbi Shimon aquí en el Zohar, se puede entender perfectamente. Y no es que estamos
forzando la interpretación, sino que así fueron los hechos. Por eso Dios nos dio la Torá y nos mandó a Moshe Rabbeinu para que nos enseñe toda la Torá oral. Para que nosotros, si no podemos de golpe, de a poco la vayamos revelando nosotros mismos con nuestro esfuerzo. Y acá también tiene que ver lo que es la materia y el burro y la nube. Si nosotros ameritamos, como Moshe Rabbeinu, como Rabbi Shimon y como los grandes tzadikim, entonces nosotros, Dios se nos revela en forma directa, no a través de la materia. Nosotros tenemos que trabajar la materia, trabajar con las mitzvot, los preceptos, con todos los preceptos que son cosas materiales. Entonces a través de eso podemos conocer y aferrarnos a Dios. Pero en la última época de la generación del Mashiach, ya tenemos todos que estar al tanto de que eso no es tal como lo vemos, sino que hay algo oculto que tenemos que ver para conocer de verdad cómo es la verdad. Ubeginda, y entonces por eso, en lo isku Israel, si Israel no amerita, o sea, no hace el esfuerzo para conocer las partes interiores de la Torah, está escrito que el rey Mashiach, Ani, es un pobre. ¿Por qué es un pobre? Porque viene y la gente no lo reconoce y no ve la divinidad que hay en él y piensa que es un ser humano como todos, porque ve nada más que lo que hay afuera. Berrojeba al Jamor, y entonces está montado sobre el burro. Rotzelomar, Sheyabó Bejinat Matat, Arrojeba al Jamor, va a venir así como el ángel de Yetzirah monta sobre un burro. También él va a venir montado sobre la materia, va a tener que revelarse a través de mostrarnos la divinidad en la materia. Ani Yutaman. Y entonces va a estar ahí en forma de un pobre. Imloisku, Sheyabó Mashiach el Abemadregazo. Si no van a ser meritorios, como para que llegue Mashiach, sino en este nivel. Beatam Shematat Nikra Ani. ¿Por qué Matat? Porque este ángel, que es un ángel sagrado, es un ángel Kadosh, que Dios nos mandó para hacer el trabajo. ¿Por qué es llamado pobre? Besimán Erubin Nida Yevamá. ¿Por qué es llamado pobre? Porque son las Ani, Ain Nun Yud, son las iniciales de Erubim, Nida y Evamot. Son las iniciales de 3 tratados de la Mishnah, del Talmud, que comienzan con las palabras, con las letras Ain Nun Yud, Shem, Hombei, Ashaz. ¿Por qué? Porque se ocupan de la parte más difícil, más dura del Shaz, de la Gemara. Ushar Nitin Bichlal. Y también todo el resto de las 6 órdenes de la Mishnah también están incluidos, porque Kulam en Beyetzirah Besot Matat. Toda la Mishnah, toda la Gemara, perdón, toda la Mishnah está a nivel de Yetzirah. ¿Ok? La Torah, sí, acá me avisan que no va a haber clase de Miri porque está con anginas, así que vamos a anular la clase, les pido que nos disculpen, esperemos que Vedrat dijo que ella va a grabar una clase durante la semana y la va a enviar para que todos la vean. Entonces la Gemara, que se ocupa, toda la Mishnah que se ocupa de ver cómo en la Torá están escritos los preceptos y cómo tienen que ser cumplidos, se ocupa de cosas materiales. Entonces por eso Ani
este ángel tiene que ver con, el Matat tiene que ver con el mundo material y con la Gemara, perdón, con la Mishnah. Porque la Mishnah es justamente la parte oral, pero todavía sigue siendo la parte revelada de la Torah, no es la parte oculta. Se ocupa de cómo se cumplen los preceptos en este mundo material. Velá Itkarei Taman Melech. Y entonces esto significa que no es llamado rey. Ad Drahir de Sucia Dilei Knesset Israel. Ad Sherochev Umitiached in Knesset Israel y Amalhut Anikret Sut Shelo. Entonces, antes dijimos que lo de burro y caballo y carroza es todo relativo. Entonces, hasta que, mientras el ángel se ocupa de la creación del mundo material, y el mundo material no tiene la capacidad de conocer la parte interior, entonces el ángel es llamado un pobre porque está montado sobre un burro. Pero cuando el pueblo de Israel se ocupa de estudiar esto, de estudiar la Mishnah y estudiar las cosas en profundidad, entonces, como el mundo, el que nosotros vimos también es llamado Malhut, reinado, entonces este Matat se transforma en alguien que está montado sobre un caballo del reinado. Entonces ese mismo ángel, nosotros hacemos que ese ángel pase de ser un pobre y se transforme en un rey. ¿Qué significa? Que ese ángel deje de ser un ángel que se ocupa de las cosas ocultas y revele la Shejinah, la presencia divina, que está en su raíz, que está en Atzilut. H. Rogeu Mitiahedim Knesset Israel, hasta que se monta y se unifica con la congregación de Israel, que es el reinado, Anikret Suchelo, nosotros somos el caballo que hace que el ángel de Yetzirah se transforme en rey. Abalkuchabrihu Kad Yulevat Maatrei. Pero Akadosh Barujú, el santo bendito sea Dios, Uhutz Mimikomo, él está por encima de todo eso. Rotzelomar, Shaina Miyuhad y Mamalhut. Dios está por encima incluso del Malhut de Atzilut. Como nosotros sabemos, Atzilut es ya después cuando Dios quiere hacer la creación. Dios está por encima, es el creador. Velayu Melech. As Eino Melech. Entonces no es rey. Quien Melech velo Malka. Porque no hay un rey sin una reina. Vekati Tahad Leatre. Porque Sheyaxor le Mekomo Leatit Labo. Asit Kayem Mashekatuv. Veaya Hashem le Melech. Shu Imloch. Veyashgiach. Baolamo. Veitlapshuto. Bemalchut. Entonces, mientras nosotros nos ocupamos de la Mishnah y de la Gemara en forma de lo que es revelado, entonces a lo sumo podemos hacer que el ángel de Yetzirah se transforme en rey. Pero no estamos transformando en rey a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque Dios está por encima todavía de todo eso. Y por eso está dicho que no hay rey sin reina. Hay otra expresión que dice no hay rey sin pueblo. Todo el mundo es el pueblo, todo el pueblo de Israel es el pueblo del rey. Pero cuando se transforma en reina,
la congregación de Israel es llamada reina cuando recibe el Shabbat, cuando cumple y corona a Dios como rey. Por eso el pueblo de Israel es llamado la Kalá, la novia, y Dios es el rey, como estamos estudiando ahora justamente en Elul. Anile Dodive Dodili, yo soy para mi querido y mi querido es para mí. Entonces, Anile Dodive Dodili representa justamente la unificación de las cosas ocultas y de las cosas reveladas. Aní, ¿qué es? Soy yo que está acá abajo en este mundo material. Y le dodí, yo trabajo para entregarme a Dios. Y entonces Dios baja y se me revela. Entonces por eso dice que es para nosotros y nuestros hijos por siempre. ¿Qué son nuestros hijos? Los hijos de Dios con la congregación de Israel. Entonces si nosotros estudiamos la parte revelada, la parte oral y la parte oculta, hacemos que Dios se revele. Y por supuesto no es solamente estudiar, sino que tenemos que cumplir en forma material. Entonces creo que por ahora lo tenemos en forma intelectual, puede ser que esté claro como comprensión intelectual. Todo esto hay que volver a estudiarlo y hay que profundizar y ir en cada uno de estos detalles para que esto se forma parte de nosotros mismos en nuestro interior, para que esto llegue a nuestra chispa interior dentro del corazón y se transforme, rectifique nuestras emociones. Por supuesto algo debe haber llegado, pero para rectificarlo completamente, esto hay que estudiarlo y realizarlo, hacerlo, y volver a, y que esto no sea simplemente algo que estamos estudiando como un libro cualquiera, sino que esto sea parte nuestra, que sea una revelación de lo que tenemos adentro nuestro. Y como dice Paulina, que el estudiar aumente nuestra conexión, nuestro kesher con Akadosh Baruj Hu. Entonces, esto está grabado, esperemos que no haya ningún problema en el sistema. Pienso que en 1 o 2 horas la clase está lista para volver a ser vista. Y aquellos que tienen cuenta en Wizig pueden entrar donde está el material de estudio en el sistema Wizig y pueden bajar este documento que tienen ante ustedes. Y si quieren ahí volvimos. Bueno, volvimos para despedirnos, Jenny es una colaboradora de hace muchos años que está siempre con nosotros y se ofrece de corazón a ayudar a todos los que tienen problemas para conectarse o para ver las clases, así que le escriben jennygalainay.org. Es una misión muy grande que está haciendo Jenny y que es parte del trabajo de revelar las cosas de la Torá y hacer que venga el Mashiach ya. Shavua Tov, K'tivah v'Chatimah Tovah.
Y los invito a estudiar hebreo para que ustedes puedan entender mejor. Cuando yo estudio con los rabanim aquí en hebreo, todas estas cosas son fabulosas, porque cada palabra tiene un mensaje muy profundo. Cuando lo traducimos estamos quitando un poco, estamos haciendo que el trigo se transforme un poco en cáscara, pero Baruch Hashem es también una merkabá, es también un vehículo para que pueda llegar a otros lados donde solo no podría llegar. Las clases de hebreo ya las dimos, tenemos 2 o 3 cursos grabados en 2 niveles, y aquellos que quieren estudiar me lo piden y le podemos hacer llegar el curso. Ustedes saben que por el tema de dinero no tienen que preocuparse, hay que le damos facilidades y plazos y precios, como ustedes quieren, lo principal que puedan estudiar. Nos escriben y lo solucionamos. Gracias a todos ustedes, Shavuot Tov, Shtiot Hatimat Tová, Mashiach Now.